Bienvenidos a Historias de Valor. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des like para que podamos seguir contando historias como esta. En el corazón del bullicioso distrito automotriz de Detroit, Michigan, entre el rugido incesante de los motores de prueba y el inconfundible olor a gasolina de alto octanaje y aceite de motor, se erguía un taller mecánico que parecía anclado en el tiempo, Old School Garage. No era el lugar más moderno, sus paredes estaban cubiertas de manchas de grasa que contaban historias. Herramientas de antaño colgaban de clavijas roñosas y un viejo calendario de autos clásicos descoloridos adornaba una esquina. El dueño y único empleado, Arthur Art Peterson, era un hombre de 70 y tantos años, con el cabello escaso y completamente blanco, las manos grandes y agrietadas por décadas de lidiar con tuercas y pistones. Sus lentes, siempre empañados, le daban un aire distraído, pero bajo esa apariencia de abuelo bonachón, residía una mente brillante, un conocimiento empírico del motor que pocos ingenieros modernos podían igualar. Art había dedicado su vida a los motores, desde los primeros modelos Ford hasta los sofisticados vehículos de los años 80, y había visto de todo. Los coches eran su pasión, su lenguaje. Era un artesano de la mecánica, un verdadero maestro automotriz, aunque su humilde taller y su aspecto anticuado no lo revelaran. A pocos kilómetros de allí, en un reluciente edificio de cristal y acero que dominaba el horizonte de la ciudad, se encontraba Inebat Auto Solutions, un centro de diseño automotriz de vanguardia. Allí trabajaba un equipo de jóvenes ingenieros recién egresados de las mejores universidades del país, llenos de teoría, ambición y una confianza desmedida en su superioridad académica. Entre ellos, destacaba Liam O'Connell, el líder del equipo, un joven brillante pero soberbio, con un currículum impecable y una creencia inquebrantable en que la vieja escuela de la mecánica era obsoleta y redundante. Para él, todo se reducía a los diagnósticos por computadora, los manuales digitales y la lógica binaria. Lo que Liam y su equipo no sabían era que pronto, un problema que superaba sus conocimientos teóricos, los llevaría a las puertas del viejo taller de Art Peterson. El detonante fue la llegada a Inebat Auto Solutions de un vehículo que provocó un revuelo sin precedentes, un Lamborghini Countach de 1988, una auténtica joya de colección, valuado en millones de dólares. Pertenecía a un excéntrico coleccionista que lo había restaurado minuciosamente, pero que ahora presentaba una falla misteriosa y persistente. El motor V12, una obra maestra de ingeniería de su época, se negaba a arrancar de forma consistente. A veces lo hacía, otras veces, solo producía un molesto clic metálico y el silencio. Liam y su equipo de jóvenes ingenieros se lanzaron al problema con la confianza que les daba su formación de élite. Conectaron el Lamborghini a los diagnósticos más avanzados, revisaron los sistemas electrónicos, los sensores, la inyección de combustible. Consultaron manuales digitales, foros especializados, diagramas complejos. Pasaron días, luego semanas. El Lamborghini, con su motor cubierto de cables y herramientas de alta tecnología, se convirtió en el epicentro de su frustración. Cada diagnóstico arrojaba resultados inconsistentes. Las luces del tablero parpadeaban sin sentido, los códigos de error aparecían y desaparecían sin dejar rastro. «Esto es una locura», exclamó Liam, golpeando el tablero de herramientas con frustración, «todos los sistemas están dando lecturas normales, pero el condenado motor no arranca». ¿Es un problema de software fantasma? ¿Un cable suelto que no aparece en ningún esquema? Revisen la ECU por centésima vez. Esto es inaceptable. Su colega, la doctora Sarah Chen, una ingeniera electrónica con un doctorado del MIT, frunció el ceño. Lo hemos revisado todo, Liam. No hay fallas electrónicas evidentes. Los sensores están bien, la bomba de combustible funciona, hay chispa en todas las bujías. Es como si el coche tuviera vida propia y se negara a cooperar, o como si hubiera un espíritu en la máquina que nos está desafiando. La presión aumentaba drásticamente. El dueño del Lamborghini, un hombre impaciente y con conexiones en los medios, empezó a llamar cada hora, exigiendo una solución inmediata y amenazando con una demanda. La reputación de Inebat Auto Solutions y la de Liam estaban en juego. Un fallo en este caso significaría una mancha imborrable en sus impecables carreras.
Desesperado, y a sugerencia de un viejo técnico de limpieza que había oído hablar de Art Peterson por boca de su abuelo, Liam, a regañadientes y con un aire de superioridad apenas disimulado, decidió visitar Old School Garage. No lo hizo por creer en la sabiduría de un viejo mecánico, sino por puro descarte, como último recurso. Estaba convencido de que la visita sería una pérdida de tiempo, un trámite inútil para decir que lo habían intentado todo. Cuando llegaron a Old School Garage, el contraste con su reluciente taller fue chocante. El lugar estaba lleno de herramientas antiguas, cajas de piezas empolvadas, motores desarmados por todas partes y un olor penetrante a aceite quemado y caucho viejo. Art Peterson, con sus lentes empañados y un overol manchado de grasa, salió de debajo de un viejo Ford Mustang con una llave inglesa en la mano. ¿En qué puedo servirles, jóvenes?, preguntó Art con voz amable y cansada, secándose las manos en un trapo. Liam, con el ceño fruncido y una mirada condescendiente, se acercó, sus impecables zapatos pulcros pisando las manchas de grasa del suelo como si fueran lodo. Usted es Art Peterson, ¿verdad? Somos de Inevat Auto Solutions. Tenemos un problema con un vehículo de alta gama y alguien sugirió que, bueno, que quizá usted podría echar un vistazo. Su tono dejaba claro que no tenía ninguna fe en ello, sonando más a un favor que a una solicitud de ayuda profesional. Art Peterson asintió lentamente, sus ojos detrás de los lentes se entrecerraron ligeramente. ¿Un problema, dice? ¿De qué coche se trata? Si es de los nuevos con tanta computadora, yo no le entiendo mucho. Lo mío es más de escuchar la máquina. Liam soltó una risa sarcástica, casi un bufido de desdén. No, no es de esos nuevos con tanta computadora, Don Art. Es un Lamborghini Countach de 1988. Un clásico. Pero con una falla muy particular que ni nuestros ingenieros, con todos nuestros equipos de diagnóstico de última generación, con programas que cuestan millones, han podido resolver. Dudo que usted, con sus herramientas, pueda hacer algo. Pero ya que estamos desesperados, no perdemos nada con intentar el último recurso. Considérenos una especie de visita turística a lo antiguo. Sus colegas, los jóvenes ingenieros, se rieron discretamente entre ellos, intercambiando miradas de incredulidad y burla. Para ellos, era ridículo recurrir a un taller tan obsoleto. Era como pedirle a un herrero que reparara un microchip. Art Peterson se quitó los lentes, los limpió con su trapo y los volvió a colocar con un gesto pausado. Sus ojos, ahora más claros y enfocados, observaron a Liam con una curiosidad que Liam confundió con simpleza. Un Countach, dice. Carro hermoso, una verdadera bestia. ¿Y qué le pasa? Liam, con un aire de superioridad académica, empezó a explicar la falla con terminología técnica compleja, usando acrónimos y jerga que Art, a su parecer, no entendería en absoluto. Hemos verificado la ECU, la unidad de control del motor, y no hay anomalías en el firmware. Los voltajes en el sistema de encendido son correctos, los pulsos de inyección son uniformes, pero el cigüeñal no gira más allá del TDC inicial. Parece haber una resistencia mecánica intermitente en el tren de válvulas, pero el escaneo no arroja códigos de error persistentes en el bus CAN. Hemos incluso reconstruido la cadena de transmisión de datos y no encontramos nada. Art Peterson escuchó atentamente, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con un gesto pensativo. Los ingenieros se rieron en voz baja, pensando que el anciano no entendía nada, que estaba asintiendo por cortesía. Parece que le estamos hablando en mandarín, susurró uno de ellos. Mira, Art, intervino Sarah Chen, con un tono más condescendiente que respetuoso, nuestros equipos valen más que todo su taller, probablemente más que todo su barrio. Tenemos software de diagnóstico de IA que analiza cada microsegundo del ciclo del motor, detectando anomalías que usted no podría ni imaginar. Si nosotros no encontramos la falla, es porque es algo tan complejo que, bueno, dudo que sus oídos y su vista de águila puedan detectarlo. Esto es ciencia de punta, no brujería. Otro ingeniero, Mark, soltó una risa ruidosa. Sí, Art, no es por ofender, pero esto es más que una simple bujía suelta o un carburador sucio.
Aquí estamos hablando de algoritmos y nanotecnología. Art Peterson sonrió levemente, una sonrisa enigmática que Liam interpretó como resignación. Ya veo. Mucho diagnóstico y poca observación. El coche está aquí, en su taller. Liam resopló con impaciencia. Sí, claro. No íbamos a traer una joya de esas aquí, ¿verdad? Está en nuestra bahía de diagnóstico principal. Si quiere, podemos llevarlo mañana, pero le advierto, no es un motor fácil. Es un monstruo diseñado por los mejores cerebros de la ingeniería. Su tono seguía siendo de superioridad, convencido de que el anciano no tenía nada que ofrecer que ellos no hubieran ya superado. Perfecto, dijo Art con calma, asintiendo. Mañana iré a verlo. Pero no con sus aparatos. Con los míos. Un buen mecánico no necesita computadoras para escuchar un motor. Necesita una mente abierta y unas buenas manos. Liam y su equipo se despidieron con una risa apenas contenida. Buena suerte con su oído, Art, se burló Mark. Quizás necesite un estetoscopio antiguo y un poco de suerte, añadió otro, entre risas. Art Peterson se quedó allí, sus ojos empañados volviendo a su viejo Ford Mustang, una chispa apenas perceptible de molestia y un desafío silencioso brillando en su mirada. Al día siguiente, Don Art Peterson llegó a Inevat Auto Solutions a primera hora. Liam y su equipo lo esperaban en la entrada de la bahía de diagnóstico principal, con una mezcla de curiosidad, escepticismo y la certeza de que el anciano solo iba a confirmar su propia ineptitud, dándoles la razón en su superioridad. Art llevaba una pequeña caja de herramientas de madera vieja, con algunas herramientas relucientes de tanto uso, y un estetoscopio de mecánico, de esos que se usaban antes para escuchar el motor con precisión. No llevaba ninguna computadora, ningún escáner, nada de tecnología de punta. Buenos días, jóvenes, saludó Art con su habitual calma, ignorando las miradas burlonas. ¿Dónde está el Lamborghini? Liam, con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada, lo llevó a la bahía de diagnóstico, un espacio inmaculado y futurista. El Countach, reluciente y majestuoso, estaba rodeado de cables, pantallas de computadora que mostraban datos complejos y diagramas tridimensionales en monitores holográficos. Aquí lo tiene, Art. Llevamos semanas con él, dijo Liam, señalando el coche con un gesto teatral. Como puede ver, todos nuestros equipos están conectados. Hemos agotado todas las vías. El problema es muy sutil, casi imperceptible a menos que seas un genio de la electrónica. Art, en lugar de mirar las pantallas o los cables, se acercó al motor. Lo tocó con sus manos callosas, sintió el frío del metal. Abrió el cofre y el imponente motor V12 quedó expuesto, una obra de arte mecánica. Liam y su equipo se mantuvieron a distancia, observando con una curiosidad distante, listos para burlarse de cualquier movimiento anticuado del anciano. Art se inclinó, apoyó la oreja en diferentes partes del motor, luego usó su estetoscopio, moviéndolo con una precisión casi coreográfica, escuchando cada pequeño sonido. Cerró los ojos, concentrándose. Ricardo y su equipo se burlaban por lo bajo. Parece un médico de viejas películas, solo le falta la bata blanca, susurró Sara. Le va a recetar una aspirina al motor, o tal vez un rezo, se rió Mark. Después de varios minutos de escuchar atentamente, Art se enderezó. Arránquelo, por favor, le pidió a Liam con calma. Liam intentó arrancar el Lamborghini. El motor tosió, hizo el mismo clic metálico y se negó a encender, solo un zumbido débil. Art asintió. Apáguelo. Art volvió a inclinarse. Esta vez, se concentró en una pequeña parte del motor, cerca del sistema de encendido y los carburadores. Sacó una linterna pequeña de su caja de herramientas y alumbró un punto específico. Luego, con una herramienta delgada y alargada, tocó un pequeño cable, casi invisible entre el laberinto de mangueras y alambres, oculto bajo una capa de polvo. Ahí está, murmuró Art, con una voz que, aunque baja, resonó en el silencio expectante. Es el cable de la bobina de encendido del cilindro número 7.
Está ligeramente pelado, casi imperceptible, y hace una masa intermitente con el chasis solo cuando el motor vibra de cierta manera durante el arranque, creando una microfalla que dura milisegundos. Por eso sus diagnósticos fallan, la conexión no es constante, solo ocurre con la vibración específica del ciclo de encendido. Es un problema mecánico eléctrico híbrido que los sistemas digitales no detectan porque no es una falla completa, solo una interferencia minúscula pero crucial que se disipa antes de que el sensor la registre. Liam y su equipo se acercaron, escépticos, sus rostros reflejando la incredulidad. Imposible, dijo Liam con la voz tensa. Hemos revisado todos los cables con analizadores de impedancia. No puede ser algo tan simple. Nuestros equipos son de última generación, detectan hasta la más mínima variación. Art sonrió, una sonrisa tranquila y conocedora. Para ustedes, que confían solo en los números y las pantallas, quizás. Para mí, que confío en lo que siento, en lo que escucho, en el comportamiento de la máquina a lo largo de los años, es el alma del motor que me habla. Una máquina tiene un lenguaje, joven, y no es el de las computadoras. Cambien el cable, o aíslenlo bien. Verán. Con recelo, Liam le pidió a uno de sus técnicos que revisara el cable exacto que Art había señalado. Con una lupa y mucha dificultad, el técnico encontró lo que Art había señalado, una minúscula abrasión en el aislamiento del cable, casi invisible a simple vista, cubierta por una fina capa de hollín. Un error de fábrica o un daño minúsculo causado por años de vibración y calor, algo que solo un ojo extremadamente experimentado y una mano familiarizada con cada curva del motor podían detectar. Liam, aún en estado de shock, ordenó reemplazar el cable. Con la nueva pieza instalada, Art volvió a pedir, arránquelo. Liam giró la llave con una mano temblorosa. El motor V12 del Lamborghini Countach rugió a la vida con una potencia ensordecedora, funcionando perfectamente, su sonido llenando el taller, majestuoso y potente. Era una sinfonía de ingeniería, una demostración de pura vitalidad. Un silencio atónito, sepulcral, cayó sobre Inevat Auto Solutions. Los jóvenes ingenieros se miraron entre sí, sus rostros pálidos, una mezcla de vergüenza, asombro y una humillación profunda y ardiente. El hombre al que habían humillado, el viejo con sus herramientas arcaicas, había resuelto el problema que sus millones en tecnología, sus doctorados y sus algoritmos no pudieron en semanas. Liam, el líder arrogante, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Su mente, tan acostumbrada a la lógica binaria y la superioridad tecnológica, no podía procesar la simplicidad y la brillantez de la solución, ni la cruda verdad de su propia ignorancia. Liam se acercó a Art Peterson, sus manos temblaban incontrolablemente, su voz apenas un susurro, cargada de una culpa inmensa. Art, yo, no sé qué decir. Fui un necio, un arrogante, un completo ignorante. Lo humillé, me burlé de usted, de su experiencia, de su sabiduría. Y usted nos salvó de una catástrofe. Nos dio una lección invaluable. La disculpa más profunda es poco para lo que le debo. Mi comportamiento fue imperdonable. Art Peterson sonrió con amabilidad, su mirada de repente lúcida y sabia, sin un ápice de rencor. Joven, la experiencia no se mide en gigabytes ni en procesadores ni en el lujo de un taller. Se mide en años de escuchar, de sentir, de tocar, de cometer errores y aprender de ellos. La máquina, al final, siempre te habla, si sabes escucharla con paciencia y sin prejuicios. La verdadera sabiduría no está solo en los manuales de ingeniería, sino en la práctica, en el ojo que ve más allá de lo obvio, en la mano que sabe dónde tocar. Y la humildad, joven, la humildad, es el mejor maestro que un ingeniero o cualquier persona puede tener. Hoy, la lección no es solo para usted, sino para todos los que creen que la tecnología puede reemplazar la esencia de lo humano, la conexión con lo que se hace. Liam y sus colegas asintieron, avergonzados, pero también profundamente conmovidos. Habían sido testigos de una maestría que superaba cualquier teoría, una lección de vida impartida por la fuente menos esperada. La noticia de la reparación del Lamborghini Countach y la increíble historia detrás de ella, se extendió como pólvora por toda la industria automotriz de Detroit y más allá.
El millonario dueño del coche, impresionado no solo por la reparación sino por la historia de humildad, pagó una suma exorbitante a Inevat Auto Solutions, pero exigió que la mayor parte fuera directamente a Art Peterson. Más importante aún, la historia de Art y Liam se convirtió en una leyenda en la comunidad automotriz, un relato de humildad y respeto. Liam O'Connell, antes el genio arrogante de Inevat Auto Solutions, experimentó una profunda y genuina transformación personal y profesional. La lección de Art lo marcó de por vida. Su soberbia se desvaneció por completo, reemplazada por una humildad genuina y una empatía que nunca antes había poseído. Se convirtió en un líder más accesible, más atento a las voces de los técnicos de experiencia, aquellos que no tenían doctorados pero sí décadas de sabiduría práctica. Liam implementó un programa de mentoría inversa en Inevat Auto Solutions, donde los jóvenes ingenieros pasaban tiempo en talleres tradicionales, aprendiendo de mecánicos veteranos. Art Peterson fue su primer y más respetado mentor, visitando el taller regularmente para dar seminarios prácticos. A menudo, en conferencias y seminarios de ingeniería, Liam compartía la historia de Lamborghini y la lección de Art como el punto de inflexión en su carrera. El momento en que dejó de ser solo un ingeniero teórico para convertirse en un verdadero solucionador de problemas con conciencia social y respeto por la experiencia. Y Art Peterson, el mecánico de la tercera edad, vio su pequeño taller florecer. Clientes de todas partes, atraídos por la historia y por su reputación legendaria, traían sus coches, tanto clásicos como modernos, sabiendo que Art tenía un don especial. No solo buscaban una reparación, sino un pedazo de esa sabiduría ancestral que había salvado un Lamborghini millonario y había humillado a un equipo de genios. Él siguió trabajando con sus manos agrietadas, sus lentes empañados, siempre con una sonrisa tranquila. Su historia se convirtió en un susurro en la industria automotriz, un recordatorio silencioso pero poderoso. Que el verdadero genio y la dignidad no se miden por el brillo de un título universitario o el costo de una herramienta de diagnóstico. Se miden por la experiencia acumulada, la humildad para aprender y la capacidad de escuchar el alma de las máquinas y de las personas. La verdadera maestría, demostró Art, a menudo se encuentra donde menos se busca, en las manos callosas y los ojos sabios de aquellos que han dedicado su vida a un oficio. Más allá de la arrogancia de la juventud y la deslumbrante tecnología. Si esta historia te gustó, agradecería que te suscribas, compartas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por formar parte de Historias de Valor.